Padre bendito, ahora ponemos este mensaje en tus manos, Señor, y te ruego que nos ayudes a entender estas cosas que vamos a ver. Ayuda a mis hermanos a poner atención y a intentar esforzarse en entender lo mejor posible. Y por mi parte, ayúdame a ser muy claro y también ayúdame a decir las palabras adecuadas para que se entienda lo mejor posible todo, Señor. Usa estas doctrinas que vamos a empezar a ver para que nuestro asombro crezca, nuestro asombro de ti crezca, y nuestro agradecimiento y nuestra confianza y nuestra dependencia y nuestra humillación. Ayúdanos a verte más como eres y ayúdanos a vernos más como somos a nosotros, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bien. No sé si sepan esto, pero somos calvinistas. ¿Alguien sabía esto? ¿A alguien le suena esto? ¿Que somos calvinistas? Levanta la mano. ¿A alguien le suena? A casi nadie le suena. ¿A qué creen que nos referimos cuando decimos somos calvinistas? A la doctrina de Calvino. Dice que es un reformador. Aunque un reformador, a la doctrina de Calvino, un reformador, muy bien. Quiere decir, cuando decimos que somos calvinistas, quiere decir que nos identificamos con los llamados 5 puntos del calvinismo. ¿Alguien ha escuchado de estos 5 puntos del calvinismo? Bien. Aunque otra forma de llamar estos 5 puntos del calvinismo es las doctrinas de la gracia. Ahora, ¿qué son estos 5 puntos del calvinismo o doctrinas de la gracia? Hermano. Pues son las bases en las que se nos dice que somos aceptos solamente por gracia y no por obras. Ok. Por nuestro Señor. Excelente. Son 5 doctrinas o enseñanzas particulares que se centran en la salvación del hombre por medio de la gracia soberana de Dios y únicamente por su gracia. ¿Puedo explicar mejor esta definición quizás? Esta serie de enseñanzas son 5 y nos ayudan a ver y a comprender que si nosotros, hombres merecedores de condenación eterna, llegamos a ser salvados de la ira de Dios y se nos acepta en el cielo, es únicamente por lo que Él hizo y hace a favor de nosotros, sin que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, para ganarlo o para retenerlo. ¿Vuelvo a leerlo? Esta serie de enseñanzas nos ayudan a ver y comprender que si nosotros, hombres merecedores de la condenación eterna, por nuestra propia culpa, llegamos a ser salvados de la ira de Dios y se nos acepta en el cielo, es únicamente por lo que Dios hizo y hace a favor de nosotros, sin que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, para ganarlo o para retenerlo. Bien. Vamos a cumplir 5 años, ¿verdad? Vamos a cumplir 5 años como iglesia. Y yo consideré que es el tiempo adecuado para adentrarnos más a estas cosas. El título formal de cada una de estas enseñanzas es el título formal. Y vamos a seguir explicando poco a poco qué significa cada una de estas. Pero el título formal, si ustedes quieren buscar más, es elección incondicional, expiación limitada, depravación total, gracia irresistible y perseverancia de los santos. ¿Alguien había escuchado algo de esto? Entonces, ténganme paciencia, ¿ok? Solo a manera de introducción voy a dar un breve resumen de lo que significa cada una para que no se queden en el limbo y podamos ver a dónde vamos, ¿bien?
Cuando nos referimos a la elección incondicional, que por cierto también se llama elección soberana o elección inmerecida, nos estamos refiriendo a que Dios antes de la creación escogió por pura gracia y según su propia voluntad buena y deleitosa, de entre todos los hombres, que son igualmente pecadores todos, escogió a cierto número de personas para librarlos de la esclavitud del pecado, llevarlos al arrepentimiento y a la fe salvadora en Jesús, santificarlos y llevarlos a la gloria. Eso ya le suena más cerca, ¿no? Más familiar. Bueno, eso es la elección incondicional. Cuando hablamos de la expiación limitada, que por cierto también se llama expiación real o expiación efectiva o redención definitiva, esta doctrina enseña que la expiación de Cristo, o sea, el pago que hizo Cristo en la cruz por los pecados, es suficiente para toda la humanidad, pero, efectivo solo para los que creen en Él, o sea, sus elegidos. La tercera doctrina es la depravación total, también llamada incapacidad total o corrupción radical. Y esta doctrina enseña que nuestra condición como humanos es corrupta, fuerte y profundamente corrupta. Enseña que no hay nada bueno en nosotros, nada bueno. Obviamente según el estándar de Dios. Enseña que todo está manchado de pecado, nuestra mente y pensamientos, nuestras emociones y sentimientos, nuestros afectos, deseos y voluntad, todo está manchado por el pecado. No hay nada del hombre que se libre de la corrupción del pecado. Enseña también que estamos espiritualmente muertos, por tanto, por esta corrupción y por esta muerte, estamos totalmente incapacitados para salvarnos a nosotros mismos. ¿Ibas a decir algo? Bueno. Esa es la tercera doctrina. La cuarta doctrina es la gracia irresistible, también llamada llamamiento eficaz. Y eficaz. Esta doctrina enseña que la resistencia que todos los seres humanos profesan contra Dios todos los días es vencida de manera maravillosa en el tiempo preciso por la gracia salvadora de Dios. Nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios. Cuando la gracia salvadora de Dios llega, nunca puede ser rechazada. Su efectividad es perfecta. Esto significa que si Dios ha elegido a alguien, no hay forma en que esa persona no llegue a ser salvada. ¿Okay? Y por último, la perseverancia de los santos, también conocida como la seguridad eterna, o más coloquialmente, una vez salvos, siempre salvos, ¿no? Enseña entonces esta doctrina que los elegidos, es decir, los que son realmente salvos, perseverarán en la fe de Cristo y en la santificación, y ellos al final ganarán la batalla. Bueno, entonces ya no les sonó tan extraño, ¿no? Ya estuvimos viendo que es lo que siempre predicamos, ¿no? Solamente le estamos poniendo ya un título formal. Bien. Ahora un poco de historia. Estos 5 puntos tuvieron que salir de algún lado. ¿De dónde salieron? Bueno, obviamente sí, pero ¿quién los creó, no? Parecería ser que sí.
Pero no. O sea, no fue Calvino. Ah, su buena esa, ¿no? ¿Eh? No. ¿En el de África? ¿Eh? ¿En el de África? No. No, ese fue mucho antes. Eso fue después de la... Ok. ¿De dónde salieron estos 5 puntos? ¿Quién los creó? Pero ¿quién los definió estos 5 puntos? O sea, sí está definitivamente en la palabra, pero alguien los tuvo que definir, ¿no? No, Agustín fue en el año, vivió en el año 300 y feria. Y estamos hablando de 1600 más o menos, ¿ok? Bien, les voy a dar la historia. Digamos, bueno, ahora, le voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien está relacionado o alguien está familiarizado con el nombre Arminio o arminianismo? Ok. Son cosas importantes, ¿eh? Porque eso nos define, al final de cuentas, define en qué creemos y por qué no creemos en otras cosas. Bien. Digamos que el culpable, por llamarlo de alguna manera, fue Jacobo Arminio. El culpable de estos 5 puntos del calvinismo fue Jacobo Arminio, un teólogo que estudió de 1582 a 1588 en la escuela con enseñanzas de Juan Calvino. O sea, en una escuela calvinista, ¿sí? Ahora, ¿quién fue Juan Calvino? ¿Quién fue Juan Calvino? ¿Ya están más familiarizados? Fue uno de los... yo creo que 2 personas... Hubo muchos reformadores en 1517 y en sus sucesivos años, muy, muy importantes. El primero fue Martín Lutero, el que empezó todo, el que hizo todo esta separación, sí. Que él no quiso hacer la separación, pero se dio. Y la persona más importante de la reforma fue Juan Calvino. Lutero era como un fuego abrasador que es imponente, o sea, no le temía nada, o sea, él creo que Dios lo usó su carácter, su forma de ser para hacer la delantera, la punta de flecha. Pero Calvino no era así. Calvino no quería eso, quería paz para poder estudiar la palabra de Dios. Y bueno, pues Dios no lo dejó tan en paz. Entonces, simplemente la importancia de Calvino es que sistematizó la enseñanza cristiana. Y él hizo un libro muy importante, que está en línea y podemos leerlo en español, que se llama La institución de la religión cristiana. Es uno de los libros más importantes para el cristianismo después de la Biblia, obviamente. Bien. Entonces, pues empezó a haber enseñanza acerca escuelas que manejaban todo este sistema que Calvino había estado analizando y sistematizando. Y Jacobo Arminio entró en esa escuela y estudió entonces de 1582 a 1588, que fue más o menos unos 70 años después de la Reforma. Entonces, esta escuela tenía bases tradicionales de la Reforma. Y aunque Jacobo Arminio, pues entonces no estaba muy de acuerdo con algunas enseñanzas, o sea, él las analizaba y no estaba muy de acuerdo. Entonces empezó a tener problemas con muchos pastores y teólogos y se hizo se hizo un rollo con él. Entonces, en 1608, después de todos los problemas que había tenido con un montón de pastores, pero no era como locales, era ya nacional el asunto, él redactó un documento donde él explica su sentir acerca de estas doctrinas. Por ejemplo, la de la predestinación,
la divina providencia, la libertad de la voluntad, la gracia de Dios, la divinidad del Hijo de Dios y la justificación del hombre ante Dios. Lo redactó para darse a entender porque al parecer como que lo interrumpían mucho, ¿no? Entonces quería hacerlo, ¿no? Eso fue en 1608, perdón. Él murió el año siguiente, en 1609. Y en 1610 sus seguidores agarraron ese documento y de ese documento extrajeron 5 artículos que presentaron ante las autoridades eclesiásticas y decirles, déjenos enseñar esto. Lo cual era casi contrario a la enseñanza de Juan Calvino o los calvinistas, ¿no? O digamos que lo que Calvino había encontrado con todo su estudio en la palabra de Dios, ¿no? Estos 5 artículos se conocen hasta el día de hoy como los 5 puntos del arminianismo. Y en resumen son estos. Dios, el primer punto es este: Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que Él prevé. ¿Qué quiere decir esto? Al parecer, esa doctrina quiere decir que Dios prevé, o sea, conociendo todo y toda la eternidad y todo el futuro, en la eternidad pasada Él previó que tú ibas a creer, entonces por eso te eligió. ¿Sí? El segundo punto es este: que Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre. Se llama expiación ilimitada. Cristo murió por todos los hombres y por cada uno de los hombres, aunque solo los que creen son salvados. El tercer punto es: el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. 4. Esta gracia, en contraparte del calvinismo, dice, esta gracia sí puede ser resistida. El quinto punto es: un creyente verdaderamente regenerado podía perder su fe y con ella entonces perder su salvación. Estos son los 5 puntos. Esto causó muchísima controversia, muchísima. Lo cual dio lugar a algo que se llamó el Sínodo de Dort. Sínodo de Dort. Era una serie de reuniones como de asamblea transnacional, o sea, no era solo de Inglaterra, de hecho se llevó a cabo en Holanda, ¿no? En una ciudad llamada Dordrecht, que coloquialmente se llama Dort, por eso se llama el Sínodo de Dort. El Sínodo de Dort constó de 154 reuniones y 102 participantes oficiales. Y creo que este punto marca una seriedad tremenda. No era cuestión de, lo que tú quieras creer está bien y lo que nosotros creamos, no. Era algo serio. Porque lo que estaba en juego era el Evangelio. Todo giraba en relación al Evangelio. Alrededor de una pregunta: ¿quién es el responsable de la salvación del hombre? ¿El hombre o Dios? El sínodo concluyó con un rechazo de las opiniones arminianas, redactando un documento titulado Los Cánones de Dort. Estos cánones de Dort contienen 59 artículos, agrupados en 5 capítulos. Un capítulo por cada punto del arminianismo, a lo que después se le conoció como los 5 puntos del calvinismo. ¿Ya vieron que Calvino no tuvo nada que ver ahí? Entonces así surgieron. No surgieron directamente de Juan Calvino, sino de un estudio riguroso de la palabra. Cuando estas personas durante esas 154 reuniones estuvieron deliberando qué es lo que si era correcto o incorrecto, no se fueron a las instituciones de la religión cristiana de Calvino, se fueron a la Biblia. Y solamente vieron que lo que Calvino decía era correcto.
y le dijeron, es calvinismo. En los últimos años se ha decidido, para no entrar en controversias de, es que tú eres un seguidor de Calvino y todas esas cosas, se ha decidido más bien usar el nombre de las doctrinas de la gracia. Liberas a Calvino de eso, ya. Las doctrinas de la gracia. Y creo que es un nombre mucho mejor porque de lo que tratan estas 5 doctrinas, tratan de toda la gracia que tuvo Dios para con nosotros, para salvarnos. ¿Bien? Okay. Pregunta. ¿Creen ustedes que es necesario para un cristiano estudiar estas 5 doctrinas? Necesario. Me voy a preguntar. ¿Cree necesario que un cristiano deba entender estas 5 doctrinas? Ok. 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 Sí, creo que es necesario. De hecho, creo que es esencial que conozcamos estas 5 preguntas, estas 5 doctrinas. La pregunta y otra pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es esencial? Diría yo. ¿Por qué es esencial conocer y entender estas doctrinas? Porque mi experiencia te llevan y te afirman. Te afirman por todas las corrientes doctrinales que hay ahora cristianas. Es muy fácil caer en el error. Ok. Entonces, te afirman, te dan un cimiento muy sólido Ok. por el cristianismo. Y en cuanto a la gracia, porque es muy fácil pensar, por ejemplo, que la salvación se puede perder. Sí. Entonces, llega alguien y dice que se pierde la salvación y si no conoces estas doctrinas, Te puede tambalear. o lo puedes llegar a creer. Ok. Como yo en un tiempo lo hice, ¿no? Ok. Puedes llegar a creer. Es una base muy sólida. Sí. En nuestra fe. Ok. Porque en lo personal marcó una gran diferencia en mi vida al tener un trasfondo católico en donde es gracia más obras, Ok. la salvación. Entonces, si no confesaste un pecado antes de morir, pues Estás en problemas. Entonces, después de leer y de conocer esas doctrinas, dije, pues es que no depende de mí realmente. Ok. Y eso te da algo de seguridad. Muy bien. ¿Alguien más quiere contestar por qué sería necesario y esencial conocer esto? Bueno, yo les quiero sugerir 3 cosas. En primer lugar, creo que es necesario conocer esto porque la Biblia lo enseña. Esa sería la principal, ¿no? La Biblia enseña eso. Como les dije, o sea, cuando se las estaba explicando ese pequeño resumen, a nadie le saltó eso, ¿verdad? Es lo que siempre enseñamos. No en un texto específico, sino a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 8:28 al 30 dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está. Este es un resumen muy buenísimo de lo que vamos a enseñar. Entonces, en primer lugar, diría que es necesario porque la Biblia lo enseña. Pero en segundo lugar, creo que necesitamos entender con mayor precisión lo que decimos creer. ¿Verdad? Si alguien nos pregunta, oye, ¿qué crees? Oye, ¿qué crees acerca de, o sea, cómo es que alguien llega, cómo puedo, algo muy real, cómo puedo llegar a ser salvo? ¿Cómo puedo salvarme, no? Entonces dices, ¿qué le digo? ¿No? Haz esta oración, ¿no?
Y sí, para fortalecernos en nuestra fe, como dice Pedro, para poder explicarla a quien nos pregunte. Y definitivamente en cuanto a en ese mismo hilo, para evitar el error. Porque la Biblia no enseña dos cosas diferentes, ¿verdad? La Biblia enseña una u otra. En tercer lugar, porque al entender estas doctrinas, creo yo, ponemos a cada parte en su lugar. El hombre, lo vamos a ver, es humillado por su incapacidad y falta de mérito. El hombre no puede hacer nada por su salvación. Lo vamos a estar viendo. Nada. Pero también, entonces pones al hombre en su lugar, así como que tú no eres el autor de tu salvación. Ahí quédate. Pero también exalta a Dios por su grandiosa gracia y su soberanía. Porque por su pura gracia es que Dios efectúa la salvación. De principio a fin. Si el hombre llega a creer en Cristo y busca la santificación diaria y llega al final de su vida con fidelidad, no es por algo que hizo el hombre, sino es por cómo fluye la gracia de Dios hacia él. Y creo que hay más razones para estudiar esto, pero quiero quedarme con estas ahora. Ahora, por último, quiero decir que creo que estas doctrinas no son para poner en práctica algo. Creo que el propósito de esas doctrinas es llevarnos a un asombro hacia Dios. Y entonces un agradecimiento, confianza, dependencia, consuelo, ánimo, sabiendo que no depende de nosotros, sino que depende de Él. Entonces, mientras estamos escuchando todo esto, quizás la mejor actitud para escucharlas es buscar esa información, esas cosas que me hagan, Señor, gracias, ¿no? O yo no sabía, y gracias porque tú lo hiciste, ¿no? Creo que esa sería mi oración de mientras escuchas y vas entendiendo, o mientras no vas entendiendo, pero alcanzas a sentir que es más grande de lo que imaginas. Ora por esto, Señor, eleva mis afectos a ti. O sea, eres demasiado grande y yo demasiado pequeño. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera de las 5. La primera, voy a agarrar el orden original, el de los cánones de Dort, y la doctrina con la que empieza es la elección incondicional. Ahora, elección incondicional es un término formal, pero vamos a estar desglosando y vamos a llegar a entender qué es lo que significa realmente. La palabra elección incondicional consta de dos palabras, elección e incondicional. Bien, la palabra elección, ¿qué significa? ¿O qué querrá significar? Escoger. Escoger. Miren, bueno, básicamente significa que Dios escoge. ¿Ok? La humanidad, quiero decirles esto, y quizás nunca lo habían pensado, pero la humanidad no es infinita. Tuvo un comienzo en Adán y tendrá un fin con el último bebé que nazca. La humanidad no es eterna. Dios tiene un plan y tiene un límite. Hay un número contado de humanos que han vivido y vivirán en la tierra. Hay un número. ¿Lo habían pensado? Bueno. Anabel es bien profunda. Sí. Muy bien, Anabel. Entonces, la palabra elección significa que Dios elige de entre todo ese número algunos. Escoge a algunos para llevarlos a la gloria mediante la fe en Cristo.
Eso es lo que significa la palabra elegir. Y la palabra incondicional comunica que Dios eligió a quienes serían rescatados de la caída y a quienes no, sin tener en cuenta el hecho de haber cumplido alguna condición como base de la elección. ¿A qué me refiero? No hay condición que el hombre tenga que cumplir para ser elegido. No hay. O sea, Dios no elige por algo que el hombre tenga o que haya en el hombre. ¿Sí? O en otras palabras, no es que Dios haya visto algo en ti o en mí, o no es que Dios sabía algo de ti o algo de mí. No hay condición. Eso significan esas dos palabras, que elección incondicional. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en lo que significa o de qué trata, ¿no? Voy a repetir lo que mencioné anteriormente. La elección incondicional enseña que Dios, antes de la creación, escogió por pura gracia y según el deleite libre y bueno de su voluntad, de entre todos los hombres que son igualmente pecadores y sin mérito alguno, escogió a cierto número para librarlos de la esclavitud del pecado y llevarlos al arrepentimiento de la fe salvadora en Cristo, santificarlos y llevarlos a la gloria eterna. Básicamente es lo que significa esta doctrina. Ahora, ya podríamos terminar el mensaje, ¿verdad? Porque ya les dije lo que significa. Pero definitivamente surgen preguntas. Y en este mensaje lo que quiero es hacer esas preguntas que puedan surgir. No sé cuál sería el orden. No tiene ningún orden de prioridad, pero la primera que se me ocurrió fue esta. ¿Cuándo hizo esta elección? ¿Cuándo eligió? ¿Desde antes de qué? ¿Ok? Vamos a Efesios 1:4. Efesios 1:4 al 6. Como creo que todos entendemos esto, ¿no? No estamos Efesios 1:4 al 6. Creo que todos entendemos esto. No estamos siguiendo a un hombre como Calvino. Estamos intentando ver en la palabra de Dios si lo que Calvino dijo es correcto. O si lo que dijeron en el sínodo de Dort es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué dice Efesios 1:4 al 6? Sí, por favor. Según nos escogió él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow, este es uno de los pasajes más importantes, la verdad. Porque dice desde cuándo nos escogió. Y es claro, ¿no? O sea, en primer lugar habla de que hubo un escogimiento o una elección. ¿Cuándo fue esta elección? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa antes de la fundación del mundo? Que no estaba todo lo que tenemos, que es tierra, que él no lo había organizado. Ok. ¿Significa antes de la creación? ¿Sí? Antes del tiempo. ¿Qué había antes del tiempo? Nada. Eternidad. Sí había algo. Estaba Dios eterno. Ahí en la eternidad pasada, así se le llama. Ahí eternidad pasada, tiempo y eternidad futura, ¿no? Ahí en la eternidad pasada ya había Dios hecho esta elección. Vamos a Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. ¿Quién lo quiere leer? Dice, y todos los que viven en la tierra
la adorarán desde la fundación del mundo. No se ha escrito el nombre de ninguno de ellos en el rollo de la vida del cordero que fue sacrificado. Bueno, está refiriendo a la bestia, ¿ok? Dice, en la NBLA dice, adorarán a la bestia todos los moradores de la tierra. La bestia es el anticristo, ¿no? Dice, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Creo que este es un excelente, un pasaje muy ilustrativo. Porque habla, yo creo que es metafórico, de un libro con un registro de ciertas personas. Y dice, estos no están ahí. Interesante, ¿no? Bueno, entonces la pregunta fue, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes, creo yo, antes de que alguien pudiera hacer algo, ni bueno ni malo, como dice Romanos 9, ¿no? Una segunda pregunta que se me ocurrió es, ¿en qué se basa su elección? Dios elige y debe tener alguna razón. ¿En qué se basará? ¿Ok? ¿En qué? No, ¿cómo es que elige? ¿En qué se basa su elección? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿En qué se basa? En primer lugar, no creo que sea en la virtud del hombre, porque el hombre no tiene ninguna virtud para con Dios. Escuchen esto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se pueden observar la absolutividad de esto? Es algo absoluto, nadie se escapa de esto, todos caemos aquí. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto no habla de los más perversos que podemos conocer, esto habla de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Podría ser para la psicología, porque dice la palabra que hasta los malos, algunos griegos. Ahí estaríamos hablando, como Anabel, de un propósito, el para qué. Pero no estamos preguntando un para qué, estamos preguntando en qué se basó para escoger. O sea, ¿cómo es que él dijo a este sí y a este no? Ok, vamos a seguir. Espérenme. Porque quiero descartar algo que quizás podemos estar pensando. Por el corazón, no sé, ahorita que lo digan. Segundo punto. No es por ninguna virtud humana, porque no hay. No es que el hombre debería cumplir alguna condición. Por algo se llama incondicional, ¿no? Alguien podría decir, es que yo no creo que pueda ser elegido, he pecado muchísimo, ¿no? El punto es, ¿el pecar poco es una condición para ser elegido? El que peca poco, el que peca mucho, pueden ser salvos los dos, pueden ser elegidos los dos. Ser güero, ojiazul, En mi caso sí. Ser de alguna nación en particular, como los judíos. ¿Qué condición podría haber existido? ¿Hay alguna condición en la que Dios se basó a decir, a este sí y a este no, porque él y porque él? Una tercera que me gustaría pensar en eso, no mediante la previsión. ¿A qué me refiero con previsión?
Como si Dios mirando al futuro dijera, este va a creer en mí y por eso yo lo elijo. ¿Conocen a gente que cree eso? ¿O han creído en eso ustedes? Realmente es algo medio absurdo. Es como, entonces sí es una condición. Así. Bueno, no sé, yo pensé, mi pequeño cerebro, que es porque Él conoce nuestro corazón y nuestro sentir. ¿Entendí? Pues no, porque entonces habría parcialidades. ¿Y de dónde surgiría eso si eres igual de pecaminosa que todos? Si tu corazón, como lo vimos, es como el que describe Romanos 3 que acabamos de leer. No hay nada, no hay temor de mí en el corazón. No hay nada. No hay nada de mí hacia Él. ¿Sí? ¿No? No podremos decir que es porque conocía mi corazón, porque mi corazón era igual de pecaminoso que el de todos. En el mismo nivel, el corazón. No, sí. Ajá. Pero, o sea, Él sabía que nos íbamos a arrepentir, o solo porque quiso. Voy a adentrarme en eso ahorita. Exactamente, me voy a adentrar en eso. La previsión es el punto de vista arminiano. Esto que está comentando mi hermana es previsión. Dios sabía algo de mi futuro y por eso me eligió a mí. ¿Ok? Y este malentendido, creo yo que es un malentendido, está basado en Primera de Pedro 1:2. Vamos ahí, por favor. Primera de Pedro 1:2. Y quiero, en primer lugar, alguien que tenga Reina Valera 60, por favor. Primera de Pedro 1:2, con Reina Valera 60. A ver, Mabel. Elegido según la presencia de Dios. Hasta ahí, por favor. Elegido según la presencia de Dios Padre. Ahora vamos a leer la Nueva Biblia de las Américas, por ejemplo, mi hermano. Según el... Es 1:2, ¿verdad? 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre. Hasta ahí. Nos escogió según el previo conocimiento de Dios Padre. Entonces, presciencia es una palabra que no usamos, pero ciencia significa conocimiento en la Biblia. Y por eso acá es previo conocimiento, presciencia. Presciencia es solo un sinónimo de su anticipado conocimiento. Que por cierto, se habla del anticipado conocimiento en Romanos 8:29, que ya lo leímos. Romanos 8:29, por si también me gustan acompañar. ¿Romano qué? 8:29. La doctrina de la previsión. La doctrina de la previsión quiere decir esto de, Dios sabía que yo iba a creer, entonces por eso me eligió. Porque suena eso, ¿no? Suena como que conocía antes lo que íbamos a hacer. Pero ahorita les voy a explicar qué significa que Dios conozca algo. ¿Qué dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hasta ahí si gusta. Dice a los que antes conoció, o previo conocimiento, o presciencia. ¿Sí me explico? Ahora, pregunta. ¿Qué no Dios conoce todo? ¿No conoce a los demás? ¿También? ¿Qué se refiere entonces? Porque parece que conoce de alguna manera especial a alguien, ¿no? A los que antes conoció, a estos los predestinó. O los eligió, según Primera de Pedro. Quiero preguntarles, ¿qué significa la palabra conocer cuando se refiere a Dios? O incluso cuando se refiere a las personas. Intimidad. Se refiere a algo tan íntimo que se usa como sinónimo de... ¿De qué? En la Biblia. Se usa como un eufemismo. Una forma más ligera de decir algo tan fuerte como esto, ¿no?
La palabra conocer, cuando Dios estudia, o sea, si gustan hacer un estudio más amplio de esta palabra, búsquenla en aplicaciones o en páginas que les den todas las que la Biblia habla en cuanto a Dios hacia el humano, y siempre se trata de algo íntimo que tiene el hombre con Dios. Entonces hablamos de amor, hablamos de un amor con el que, o sea, si yo te conocí antes es porque desde antes te he amado, ¿no? O sea, el preconocimiento de Dios tiene más que ver entonces con que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había puesto su amor para nosotros y había algo muy íntimo entre Dios y nosotros. Entonces cuando hablamos como en 1 de Pedro que dice elegido según el preconocimiento o el conocimiento anticipado, es ya había algo entre Dios y nosotros. Bien, entonces ¿en qué se basa su elección? ¿En alguna virtud, en alguna condición a cumplir o en algún tipo de conocimiento previo acerca de Dios? ¿Qué dice la palabra? La palabra es clara y lo vimos en Efesios 1. Regresemos a Efesios 1, 5, por favor. Efesios 1, 5. Al 6. Dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Qué dice? Conforme a la buena intención de su voluntad. Ese es el punto. ¿En qué se basó? No en nosotros, no en nada que nosotros pudiéramos haber hecho, en nada. Se basó solamente en que Él quiso hacerlo. Ese es el punto. No es que vio algo en nosotros, nada, porque no había nada que ver. Bien, esa es la pregunta, ¿en qué se basa su elección? ¿En qué se basa? Él, de alguna manera, hizo esta elección y se basó solamente en su voluntad deleitosa, ¿no? Bien, tercera. ¿Qué abarca esta elección? ¿Qué abarca esta elección? O sea, Dios me elige solamente para creer, pero a lo mejor no para terminar la carrera de la fe. O solamente de alguna manera me va a llevar al cielo, pero sin creer en Cristo. ¿Qué abarca? O sea, ¿qué abarca toda esta elección? La elección de Dios, esta elección es un paquete de varias cosas. Vamos a Romanos 8, 28, por favor. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí hay una cadenita. A los que antes conoció los predestinó. Y sigue diciendo en el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué paquete es este? ¿Qué cosas incluye este paquete de elección? Un conocimiento previo, una predestinación, un llamamiento, una justificación y una glorificación. Predestinar, ¿qué significa predestinar? Desde antes, ¿no? Tener un propósito, un destino, habla de eso, desde antes, o sea, tener en mente un propósito por el cual escojo. En este caso Dios escogió a algunos de entre todos los seres humanos para que llegaran a ser como Cristo. Y después dice, a los que predestinó a estos también llamó. ¿Qué significa llamar? Él habla del llamamiento del Evangelio a la fe, a la vida, ¿sí? A la conversión.
Después dice, a los que llamó a estos justificó. ¿Qué significa justificar? Santificar. Los declaró inocentes. Justificar no es santificar, pero están relacionados. Justificar es declarar justo ante Dios. Santificar es, el justificar tiene que ver con allá, con cómo Dios nos ve. Santificar en este caso tiene que ver con mi respuesta hacia lo que Dios está haciendo en mí, dejando el pecado, ¿no? Justifica, a los que justificó, también glorificó. ¿Qué significa glorificación? ¿A qué se refiere? Cuando estemos en el cielo. Bien. Es un muy buen pasaje. Es un excelente pasaje. Es un pasaje de esos que necesitas encerrar, subrayar y aprendértelo. Y yo creo que este solo pasaje podría ser base para todas las doctrinas de la gracia. Cuando Dios elige a alguien, lo elige para todo ese bien salvador. Llamarlo, justificarlo, santificarlo, ahí incluido, glorificarlo. Cuarta pregunta. ¿Alguien se puede agregar o quitar a esta elección? ¿Se puede modificar esta elección? Increíble. Es increíble. Algunos teólogos han titulado esta cadenita como la cadena de oro de la salvación. Las mismas personas que de antemano conoció son exactamente las mismas personas que predestinó. Y las mismas personas que predestinó son exactamente las mismas que llamó a conversión. Y las mismas que llamó son las mismas que justificó. Y las mismas que justificó son las mismas que va a glorificar o que glorificó. Así como escuchan el texto con forma de decirlo, ¿alguien se perdió ahí? Son exactamente los mismos. ¿Alguien se agregó? Son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque cuando hizo esta elección, desde antes de la fundación del mundo, ya está decidido quién, ¿no? Y llegamos a una quinta pregunta. ¿No es injusto? Esa es una muy buena pregunta. Esa es la pregunta que generalmente hacen a esta doctrina. ¿Dios está siendo injusto al hacer esto? ¿Qué opinan? Bueno, voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿No se siente como que algo está injusto aquí? Sí, o sea, miren, quiero respuestas. O sea, obviamente sabemos que Dios no es injusto, entonces todos diríamos, no es injusto. Pero dentro de nosotros espera, no sé, es que se siente como injusticia, ¿no? Por algo es de las preguntas que más se hacen. ¿No es injusto que escoja a unos y otros no? Parecería injusto. Si Dios es justo con todos, ¿qué le daría a cada quien? ¿Por qué? Vamos a hablar del por qué. De una manera más técnica, el pecado. Un solo pecado mandó a la humanidad al infierno. Un solo pecado. Y ni siquiera era grave que tú dijeras, es que mató a Adán. No, comió una fruta. Solamente Dios le ha dicho que no. ¿Cuánto has pecado tú y yo? Obviamente merecemos el infierno. Si queremos que Dios sea justo, diríamos, pues entonces no quiero justicia. La verdad es que, wow, me encantaría que fuera justo con los otros, pero no conmigo. El primer artículo del primer capítulo de los cánones de Dort comienza así: puesto que todos los hombres pecaron en Adán y quedaron bajo la sentencia de maldición y muerte eterna, Dios no habría hecho ninguna injusticia a nadie
si hubiera sido su voluntad dejar a toda la raza humana en pecado y bajo la maldición y condenarla a causa de su pecado. Él, si hubiera querido mandar a todos al infierno, él no habría sido injusto. Entonces, es justo que a todos los envía a condenación. La pregunta ¿es injusto si Dios le da gracia a alguien para no llevarlos a la condenación? No es injusto, porque la justicia es que todos se vayan. ¿La gracia es injusticia? No, es gracia. Es gracia, no hay injusticia. ¿No está siendo justo con algunos? Está siendo justo con algunos y está siendo misericordioso con otros. Dios nunca es injusto. Romanos 9:15 dice: tendré misericordia del que yo quiera y tendré compasión del que yo quiera. Siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden ser, o más bien, quién puede ser de los elegidos? ¿Cómo podemos saber quién es? Como no hay condición, no podemos saber quién puede ser. El único que sabe es el que hizo esta elección. Para nosotros puede ser cualquiera. No se puede reconocer a simple vista. A veces necesitamos sacarnos de este error. A veces pensamos que una persona que es buena, que se lleva bien con sus vecinos, que es muy amable, que no suele guardar rencor y sino que se le da el perdonar fácilmente, diríamos, solo le hace falta a Jesús. ¿A poco no hemos caído en eso? Como si fuera la cereza del pastel, ¿no? Ay, me asustó. Pero ahí estamos pensando en condiciones. Pensaríamos, esta va a aceptar a Cristo. O sea, nomás necesito predicar el evangelio y va a aceptar a Cristo. Ahí estamos pensando en condiciones. Pero esta no es la realidad. Fíjense, C.S. Lewis, el que escribió los libros de Narnia, dice esto: es de suma gravedad. Pongan atención porque está medio complicado. Es de suma gravedad vivir en una sociedad de posibles seres celestiales. Recordar que hasta la persona más gris y aburrida con la que hablas puede ser algún día una criatura a la que si hoy fueras consciente de ello, estarías fuertemente tentado a adorar. O bien, que pueda ser un horror o una corrupción tales que ahora solo te enfrentas a ellas, si acaso, en tus pesadillas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir C.S. Lewis? Tú no sabes, no tienes idea de quién en un futuro llegará a ser tu vecino. No tienes ni idea. No tienes idea si él, en el momento en que todo acabe, él va a ser un ser completamente sin pecado, que tú dirías, o sea, a eso se refiere C.S. Lewis. No sabes. O no sabes si va a ir para el infierno y va a ser un ser que te daría demasiado miedo. Tú no sabes. Tú no sabes si él puede ser elegido tu vecino o tu familiar o el vagabundo al que le das dinero. Tú no sabes si él es elegido. Pero si alguno de ellos es elegido, él llegará a la fe, ya sea por tu evangelización o por la de alguien más. Él llegará, lo justificará y lo glorificará junto contigo. ¿Quién puede ser? Sabemos. Dice Apocalipsis 7:9: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Ese es el día final, donde estamos alabando al Señor.
de entre todos. Y a lo mejor ahí nos vamos a encontrar a un familiar que ni conocíamos, o a una amistad que decíamos, o sea, le perdí la vista de hace mucho, ya no supe nada de ella, o vamos a encontrar al vagabundo. No sabemos. Pero después digo, ¿cómo? Esta es otra pregunta. ¿Cómo puedo saber si yo soy elegido? Es una buena pregunta. ¿Cómo puedo saber si yo soy elegido? ¿Me pueden contestar eso? ¿Cómo puedo saberlo? Solamente examinando. ¿De qué manera? Pues, ahora sí que viéndonos en el espejo de la palabra. Ok, Por nuestros frutos. ok. Por nuestros frutos, dice el hermano. Yo creo que la marca de los elegidos se encuentra en la cadena de oro de la salvación. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Ningún elegido se va a descubrir hasta que él llega a los pies de Cristo. Este llamamiento es cuando Dios nos traslada y nos llama de las tinieblas a la luz y a la fe en Jesucristo. Pero también dice, y al que llamó, justificó, y al que justificó, glorificó. Cuanto a la justificación, hemos entendido que está íntimamente ligada con la santificación. Y Hebreos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, hay formas de saber. Pero la marca final distintiva es que lleguemos al final de nuestras vidas con fidelidad, permaneciendo en la fe de Cristo, con fidelidad. Que así puedo saberlo. Bien. Ya para terminar, una pregunta más. Una de las otras grandes controversias acerca de esta doctrina es que algunos dirían que mata el evangelismo. Porque alguien podría decir, si hay elegidos, pues entonces ¿para qué predico? ¿No? De todos modos van a venir. A lo que los cánones de Dort responden esto. A fin de que los hombres sean traídos a la fe de Dios, a la fe, Dios en su misericordia envía mensajeros de esta buena nueva a quienes le place y cuando le place, por cuyo ministerio los hombres son llamados al arrepentimiento y a la fe en el Cristo crucificado. O como la Biblia diría en Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Dios planeó que los elegidos vinieran a la fe mediante el evangelismo. Creo que no mata el espíritu del evangelismo, creo que lo anima, porque hay elegidos ahí. Y tú no sabes quién es y hay que encontrarlos. Ese es nuestro trabajo, encontrar a esas personas. Bien. Entonces, nosotros vamos a hacer como la parábola del sembrador, ¿no? Aventando semillas por todos lados, hasta que de repente una salga. Y vamos a decir, bien, ahí hay una. Y seguimos aventando hasta que hay un brote. Vamos a ver si esta da fruto, ¿no? Y seguimos aventando. Creo más bien que anima el evangelismo. Bien. Conclusión. ¿Qué te hace sentir esta doctrina? Aparte de revoltura. Creo que paz. ¿Por qué? Porque yo no soy, por ejemplo, yo puedo pensar que no soy la responsable de hacer salvo a alguien. Ok. Yo soy responsable de compartir fielmente el evangelio principalmente y su palabra.
Eso en cuanto a mi responsabilidad hacia las demás personas, ¿no? El Señor ya eligió y mi responsabilidad es que Dios me da es muy clara. Ok. Y en cuanto a mi salvación también me da paz porque nadie me va a arrebatar de las manos de Dios. Ok. Sí, soy salvo. Sí, exacto. ¿Qué más? Que somos unos grandes maestros, somos dichosos porque fuimos elegidos. A pesar de lo que fuimos y de lo de lo que fuimos, porque al conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, hubo cambio. Y te salvó desde el lugar donde te ibas a ir. Sí, Y pues eso le doy gracias a Dios. excelente. La verdad, yo mucha gente me hablaba de la palabra de Dios y yo no quería, pero Dios tuvo su tiempo y estoy Sí. agradecida con lo que Él hizo por mí. Excelente, excelente. Agradecimiento. Paz. ¿Qué más? ¿Qué? Ok, sí. Nadie nos va a quitar de sus manos. Absolutamente nadie. ¿No es lo que dice Jesús? Nadie podrá arrebatar a mis ovejas de mis manos. El Padre que me las dio y nadie las va a poder arrebatar de sus manos. Parecía una doble promesa, ¿no? Una doble protección. Nadie podrá hacerlo. A mí me da, la verdad, creo que me reta a no tener prejuicios de las personas. Cuando escuché eso de C.S. Lewis dije, wow, tenemos demasiados prejuicios, demasiados. Porque pensamos que una persona buena podría escuchar mejor el evangelio que otra que no es tan buena. Pero no es por alguien, porque esta persona buena y esta persona que no es tan buena, para Dios están igual. Están muertos en pecados. Están tan incapacitados como el uno como el otro. Entonces yo debería ir con el que pienso que, o el que pensaría que podría aceptar mejor el evangelio, entendiendo que está igual de incapacitado como el que pensaría que jamás lo aceptaría. Y a veces así pasa, ¿no? Primera de Corintios dice, Pablo les dice, mírense, voltéense a ver, y todos se voltean a ver. No somos la gran cosa. ¿Se han fijado? Dice, no somos muchos nobles, no somos muchos ricos, somos lo que la gente no esperaría que se salvara. Yo era una oveja negra. Alguien, quizás nadie diría, este va a ser cristiano y mucho menos pastor. Literalmente era la oveja negra de la familia. Y nadie diría, voy a evangelizar porque veo algo en él, ¿no? No había nada en mí, nada. ¿Qué más? ¿Qué más les hace sentir esto? La responsabilidad de evangelizar. Okay. No los exime de seguir aventando las semillas, ¿no? Creo que uno estar evangelizando. Exacto. Okay. Excelente, excelente. Una incapacidad intelectual de llegar hasta el punto donde nos escogió antes de la fundación del mundo y decir cómo pasó tanto tiempo y cómo estamos aquí reunidos. Y aunque muchos dicen que hay seguridad, puede ser que no. ¿De qué manera lo dices? ¿O a qué te refieres? Sí, me refiero a que al final solamente sabremos cuando estemos ante el juez. Ok, está bien. Entonces, vivir confiando en que somos elegidos, pero también estar siempre esforzándonos por Estar siempre alerta. estar siempre alerta. Sí. Así es. De hecho, eso es lo que dice la Biblia también. Examínense, a ver si estás en la fe. Es eso. Porque muchos, como Mateo 7, pensaron que llegaron y tómala. Se dieron un tropezón. Muy bien. Por último, yo creo que... ¿Alguien más quiere decir algo? Oh, Majo.
porque pues la palabra dice que a quien más se le da, pues también más se le va a pedir. Sí. Entonces, en este caso, como decía el hermano Israel, también es nuestra responsabilidad de que nos preparemos, porque si vamos a evangelizar a otros, también tenemos que estar preparados para eso. Ok. Se me hacen una pregunta y cómo Excelente. voy a evangelizar. Excelente. Y aparte de estar preparados, pues de que eso solamente pues, puede venir de la sabiduría que nos puede dar el Señor. También seguir nosotros ese consejo, porque el consejo es hacer la voluntad de Él. Sí. Porque si yo no sigo también lo que yo predico, pues, Sí. ¿cómo puedo yo, digamos, evangelizar, mostrar esa obra que Dios ha hecho en mí, si en mí ni se refleja? Ok. Yo creo que eso, que ese regalo que Dios nos da, por medio de su gracia, la salvación, pues sí tiene una responsabilidad. Sí, definitivamente. Prepararnos y seguir en su camino. Excelente. Esforzados para entrar por la puerta. Hay que esforzarse. Sí, correcto. Se nos está escapando una, y creo que es de las más importantes, si no es que la más. Nosotros éramos pecadores y no merecíamos nada. Y de repente, sin buscarlo, como dije, creo que la semana pasada o antepasada, o sea, la salvación nos agarró de sorpresa. ¿Quién estaba buscando salvación? ¿Quién? O sea, y de repente Dios nos abrió los ojos y dijo, sí la necesitas. Entonces, pero ya estaba la cura ahí. Y dijo, bueno, ya está todo. Éramos pecadores y Dios nos salvó sin que Él tuviera el deber de hacerlo. Y nosotros no, íbamos a ir para el infierno sin obstáculo. Entonces, simplemente se nos escapa esto. Creo que necesitamos entender que esto debe asombrarnos y estar maravillados y agradecidos por su salvación y decir, tú lo hiciste todo. Tú lo hiciste todo. Y lo único que me queda es darte mi vida. ¿Qué más puedo darte? ¿No? Bien. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por esta doctrina, Señor. Gracias por este sínodo de Dort. De hecho, gracias por los arminianos que provocaron esto. Gracias porque sí, creo que Jacobo Arminio fue auténtico en estas dudas o en esta forma de querer entenderte, Señor. Pero también nos enseña que necesitamos tomar todo el consejo de Dios y no solo algunas partes. Gracias porque a lo largo de estos años, estas doctrinas, 400 años o más, estas doctrinas no se han perdido, sino que siguen siendo de mucho consuelo, de mucho ánimo, de mucha paz, exhortación, descanso, asombro para nosotros como cristianos, Señor. Solo te pido que, como te lo pedí al inicio, nos ayudes a crecer estos afectos y esos asombros, a avivarlos por medio de la meditación de esto, Señor. Y que tú seas glorificado, porque al final de cuentas, para eso lo hiciste. Ese sí es el propósito, para alabanza de la gloria de tu gracia, Señor. Gracias. Gracias y te glorificamos, te damos gracias porque de ninguna manera nosotros podemos haberlo ni pensado, Señor. En el nombre de Jesús, amén.